Le regalé una noche de amor a mi yerno, pero cuando mi hija lo descubrió me volví loca. Nunca habría pensado que mi loca idea de regalarle una noche de amor a mi yerno me llevaría a terminar en un hospital psiquiátrico. Parece que nuestras pasiones secretas fueron demasiado lejos. Cuando mi hija Lily llamó y dijo que ella y Max querían venir a visitarnos, sentí una leve emoción. Hacía mucho tiempo que no veía a mi hija y no conocía tan de cerca a su marido como para entender qué tipo de persona se había convertido para ella. Y, para ser honesta, quería ver en qué se había convertido su elección. Su elección siempre había sido un misterio para mí. Pero en ese momento no sospechaba que esa visita despertaría en mí emociones que creía haber dejado muy atrás. Max entró en la casa con paso seguro, como si de inmediato se convirtiera en parte de ese espacio. Joven, audaz, con ojos llenos de un fuego creativo que tanto me atraía en la juventud y que ahora me asustaba. Su mirada me atravesó cuando me vio por primera vez en la puerta. No pude evitar notar cómo sus ojos, después de recorrer las antiguas pinturas, se detuvieron en mí. Más tiempo del que era necesario. Incluso sentí cómo mis mejillas se ruborizaron ligeramente, algo que no me sucedía desde hacía mucho tiempo. Un pensamiento cruzó fugazmente por mi mente. Es solo su manera de ser. Es un artista. Le interesa todo lo que se le presenta a la vista. Pero mi corazón no me engañaba. Latía más rápido, y en mi estómago se agitaba algo inefable, algo que hacía mucho había olvidado. Nos sentamos a la mesa. Preparé los mejores platos que pude, tratando de no mostrar cuán importante era para mí causar una buena impresión. Lily estaba sentada junto a Max. Su mano descansaba tiernamente sobre su hombro, pero de vez en cuando captaba su mirada sobre mí. Oh, vi esas miradas, casuales pero tan expresivas. Decían más que cualquier palabra, y me sentí como en mi juventud, cuando por primera vez me di cuenta de mi atractivo femenino. Pero esto era absurdo. Yo soy una mujer adulta, podría ser su madre, y aún así, algo ardía en su mirada, algo que despertó en mí a esa que llevaba mucho tiempo dormida. Ese día me sorprendí a mí misma. En un momento dado, me sentí no solo como la anfitriona de la casa, sino como una mujer cuyo fuego interior no se había apagado, sino que simplemente esperaba su momento. Mientras Max admiraba mis pinturas y hablaba de sus planes creativos, lo escuchaba atentamente, pero mis pensamientos estaban lejos de sus palabras. Me preocupaba más cómo me miraba, cómo sonaba su voz en esas paredes. Y cuando Lily sugirió pasar el resto del verano en mi casa, mi corazón vaciló. Sabía lo que eso significaba. Sabía que nos esperaban días difíciles. Pero, ¿podía rechazarlo? ¿Podía negarme la oportunidad de sentirme deseada nuevamente? Cuando se fueron esa noche, me quedé mucho tiempo en la ventana, mirando el coche que se alejaba y pensando en lo extraña que es la vida. Yo, que estaba acostumbrada a la soledad, de repente me encontraba al borde de algo nuevo y peligroso. La idea de haber atraído la atención del joven marido de mi hija me parecía una locura, y sin embargo, no podía deshacerme de ella. Esa noche me acosté, pero no podía dormir. Repasaba en mi mente los acontecimientos del día, buscando excusas para mis sentimientos. Son solo fantasías, me decía. Esto pasará en cuanto lo vea de nuevo. Pero mi corazón, que había estado callado durante mucho tiempo, ahora respondía a cada pensamiento sobre Max. No pude dormir hasta la madrugada, y con los primeros rayos del sol entendí que me esperaba algo más que simplemente un verano en compañía de mi hija y su esposo. Pasaron varios meses después de esa primera visita, y la vida en mi antigua casa volvió a su curso habitual. Me permití creer que mis preocupaciones relacionadas con Max eran solo fruto de la imaginación, nada más. Pero un día Lily llamó y sugirió pasar las vacaciones de verano en mi casa. Para despejarse, dijo ella. Acepté, pero en ese momento mi corazón dio un vuelco. ¿Realmente quería verlos de nuevo tan desesperadamente? ¿O era algo más? Cuando el verano llegó con todo su esplendor, ellos vinieron. Lily, como siempre,
Estaba radiante. Trajo consigo ese espíritu de juventud y energía vital que parecía tener en abundancia. Pero Max, él seguía siendo el mismo, con ese mismo paso seguro y esa mirada audaz. Y una vez más me encontré buscando involuntariamente sus ojos, buscando su presencia. Pero, ¿podía admitirlo? Como mujer adulta, madre, tenía que estar por encima de tales tentaciones. Sin embargo, cada sonrisa suya, cada toque casual despertaba en mí esos sentimientos que no podía sofocar. Una de esas cálidas noches, cuando el aire estaba impregnado con el aroma del jardín en flor, y Lily, cansada, se fue a dormir temprano. Me quedé a solas con Max. Estábamos sentados en la sala de estar junto a la chimenea. El fuego jugaba perezosamente en los troncos, reflejando sus llamas en sus ojos. Ese fuego en él, lo vi desde nuestro primer encuentro, pero esa noche ardía más fuerte. No necesitábamos muchas palabras para entender que ambos sentíamos esa conexión invisible, esa electricidad que nos atravesaba cuando nuestras miradas se cruzaban. Max comenzó con un ligero coqueteo, como suelen hacer los hombres cuando quieren probar el terreno. «Qué bonita es tu casa, Marta. Hay tanta historia en ella, como en ti. Eres como su alma misma», dijo, sonriendo con las comisuras de los labios, como si supiera lo fácil que era hacer que mis mejillas se ruborizaran con un cumplido así. Sentí que mi corazón se estremecía. ¿Acaso veía en mí no solo a una mujer, sino algo más? Tal vez lo deseaba. Deseaba sentirme significativa nuevamente, deseada, viva. Hablamos hasta altas horas de la noche, y cuanto más avanzaba nuestra conversación, más sinceras se volvían nuestras palabras. Me hablaba de sus tormentos creativos, de cómo Lily lo inspiraba, pero entre líneas sentía que yo también desempeñaba un papel en su vida. Ese coqueteo, las insinuaciones sutiles, las bromas con doble sentido, todo era como un delicado juego al límite de lo permitido. Sabía que estaba mal, pero cada vez que inclinaba ligeramente la cabeza hacia mí, cuando su voz se volvía más baja y suave, me sentía de nuevo como una joven que enfrentaba esos sentimientos por primera vez. Intentaba luchar contra mí misma, contra ese fuego que empezaba a arder dentro de mí. Pero cuanto más miraba a Max, más comprendía que este sentimiento, esta atracción irresistible, era imposible de sofocar. Para mí, él representaba algo nuevo, algo que había perdido hace muchos años. Con él, me sentía nuevamente mujer, viva y deseada. Y aunque tenía 48 años, en ese momento me sentía como si tuviera 20 de nuevo. Ese efecto rejuvenecedor de su presencia era como una droga, y no podía, ni quería, renunciar a él. Cuando la noche llegó a su fin, subí a mi habitación, pero no pude dormir. Sus palabras, su mirada, ese fuego que compartimos junto a la chimenea, giraban en mi mente. Sabía que no habría caminos fáciles hacia este sentimiento. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que era el fuego que necesitaba para sentirme viva de nuevo. El conflicto interno era insoportable. La moral, el deber, el amor por mi hija, todo estaba en mi contra, pero mi corazón clamaba por otra cosa. Me sentía simultáneamente culpable y viva. Esta contradicción me consumía por dentro y aún así no podía detenerme. Debo admitir que esa noche me sentía al borde de un precipicio. No había certeza ni calma, solo un conflicto interno que me desgarraba. Estaba sentada junto a Max junto a la chimenea, donde el fuego danzaba al compás de nuestras emociones, y escuchaba cómo hablaba de sus nuevas pinturas. Pero sus palabras sonaban distantes, como un susurro en medio de nuestras miradas mudas pero tan expresivas. Cada palabra suya estaba impregnada de un deseo velado, y ambos sabíamos que no era solo una conversación sobre su arte, era una conversación sobre nosotros, sobre lo que estaba ocurriendo entre nosotros. En un momento, dejé de escuchar las palabras. Solo quedaron sus ojos, llenos de ese fuego que me quemaba por dentro. Max se acercó lentamente a mí.
Sentí cómo mi respiración se aceleraba, cómo mis pensamientos se enredaban y mi corazón parecía querer salirse del pecho. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi piel, sentir su presencia en cada célula de mi cuerpo. Esto está mal, susurré para mí misma, pero esas palabras no tenían fuerza. No podían acallar esa atracción que me consumía cada vez más. Sentí cómo mis dedos temblaban cuando él rozó suavemente mi mano. Fue como una caricia de fuego que despertó sentimientos que creía muertos. Sus dedos se deslizaron por mi brazo, dejando tras de sí un rastro ardiente que me hizo estremecer involuntariamente. Este gesto era tan inocente, pero contenía toda nuestra mutua atracción, toda la pasión que se había acumulado en nosotros durante esas semanas. Cuando se inclinó para besarme, me quedé inmóvil por un momento. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, pero ¿cómo podía resistirme? Demasiadas emociones, demasiado deseo se habían acumulado en mí, y no pude. Simplemente cerré los ojos y dejé que sucediera. Sus labios tocaron los míos, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. No había pasado ni futuro, solo ese beso, ese fuego que compartíamos. Ambos entendíamos que no era solo un momento de debilidad, era algo más. Era lo que ambos habíamos estado esperando, aunque no lo admitiéramos. Max acarició suavemente mi mejilla. Luego sus dedos se deslizaron por mi cabello, y sentí cómo mis fuerzas me abandonaban. Me disolvía en sus brazos, perdiendo toda capacidad de resistencia. Cuando me tomó de la mano y me llevó al dormitorio, lo seguí, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba de anticipación y miedo. Cada escalón, cada paso resonaba en mi alma. Sabía que en ese momento iba a ocurrir algo que cambiaría toda mi vida. Entramos en el dormitorio, y en ese momento comprendí. No había vuelta atrás. La noche fue como una tormenta. Nuestros cuerpos, entrelazados en una danza apasionada, se convirtieron en uno solo. Max, con su cuerpo joven y su deseo incontenible, despertó en mí a la mujer que creía perdida para siempre. Me sentí joven de nuevo, viva de nuevo. Cada caricia suya, cada beso, cada susurro, era para mí como un renacimiento. Nos perdimos en ese torbellino de pasión, olvidándonos de todo lo demás. Cuando llegó la mañana, me desperté junto a Max, y la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Él estaba a mi lado. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. ¿Y yo? Estaba acostada, mirando al techo, tratando de comprender lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea, y sabía que ahora nada volvería a ser igual. La alegría y la euforia que sentí durante la noche empezaron a desvanecerse, dando paso a un sentimiento de culpa. Era mi yerno, el marido de mi hija. ¿Cómo pude permitirme algo así? Sentí cómo la vergüenza se apoderaba de mi pecho, cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Pero junto con esa culpa también sentía una profunda satisfacción y una extraña calma, como si finalmente me hubiera permitido ser yo misma, seguir mis sentimientos, en lugar de las normas sociales. Después de esa noche que lo cambió todo, nuestra relación con Max se volvió diferente. Ahora, todo lo que ocurría entre nosotros estaba teñido de un nuevo significado, una nueva profundidad y, honestamente, de un nuevo y peligroso placer. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos algo más que una simple simpatía amistosa. Era deseo, brillante, palpitante, todo abarcador. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo, pero nos sentíamos atraídos el uno hacia el otro como polillas hacia la llama. Trataba de comportarme con normalidad, especialmente en presencia de Lily. A Lily, su alegría sincera y su inocencia hacían que mis sentimientos fueran aún más pesados. No sospechaba nada, y eso no me dejaba en paz. Observaba cómo abrazaba a Max con facilidad, cómo reía con él, sin darse cuenta de que a veces su mirada se detenía en mí un poco más de lo que lo hacía en ella.
Estos momentos despertaban en mí emociones contradictorias, ansiedad, culpa, pero también una especie de retorcido placer. Estaba al límite, y cada uno de nuestros encuentros con Max solo intensificaba esa sensación. Max encontró la manera de venir a verme cuando Lily estaba ocupada con sus cosas. Venía con diferentes pretextos, a veces para ayudar en la casa, otras veces solo para hablar. Pero cada vez que cruzaba la puerta, sentía como una ola de excitación y miedo recorría mi cuerpo. Tratábamos de ser cautelosos, pero ya no había la misma contención en nuestro comportamiento. Sentía cómo la tensión entre nosotros crecía con cada encuentro. Cuando nos quedábamos solos, la habitación se llenaba de una tensión que casi se podía tocar. Incluso los gestos más simples, como cómo tocaba mi mano o cómo sus dedos se deslizaban por mi cabello, estaban llenos de significado. Hablábamos de muchas cosas, pero siempre había algo más detrás de esas conversaciones, algo no dicho pero muy real. Sentía cómo él se acercaba a mí, cómo anhelaba tocarme, abrazarme, besarme, pero al mismo tiempo veía su lucha interna. El deseo y la culpa se entrelazaban en él como lo hacían en mí. Estos encuentros eran como una droga. Sabía que me estaban destruyendo, que cada encuentro de este tipo se llevaba una parte de mi fuerza interior, pero no podía detenerme. En los momentos de pasión, todo lo demás desaparecía. El miedo, la culpa, la razón. Solo quedaba esa energía desbordante que nos unía. Pero luego, cuando él se iba, me quedaba sola con mis pensamientos y sentimientos, que eran demasiado pesados para soportar. Empecé a notar cómo esta relación me estaba cambiando. Me volví nerviosa, irritable, y me alteraba fácilmente. Incluso Lily notó que algo me pasaba, pero lo achacaba al cansancio y la edad. En realidad, no era cansancio, sino una lucha que libraba dentro de mí. Cada día me decía a mí misma que debía poner fin a esto, pero cada vez que Max aparecía en la puerta, todas mis resoluciones se desvanecían como el humo. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no podía vivir así. Esta relación me estaba devorando por dentro, quitándome la paz. Sabía que no podía continuar para siempre, pero no sabía cómo detener esta avalancha. Mis sentimientos por Max eran demasiado intensos, y la culpa hacia mi hija era demasiado pesada. Estaba ante una elección, y cada día se volvía más insoportable. La pasión. Ese fuego arde dentro de ti, y no puedes controlarlo ni apagarlo. Te consume por completo, devora cada pensamiento, cada movimiento. Así me sentía con Max. Desde el momento en que cruzamos esa línea, ya no podía pensar en otra cosa que no fuera él. Se convirtió en mi obsesión, en quien llenaba todos mis pensamientos y deseos. Al principio, intenté mantener la compostura, aparentar calma exterior, pero cada vez que él aparecía, era como una explosión. Mi corazón se detenía y la sangre comenzaba a hervir en mis venas, recordándome que estaba viva, que dentro de mí aún existía esa mujer que podía desear y ser deseada. Max era joven, audaz, lleno de energía, y esa energía me atraía como un imán. Ya no podía pensar en otra cosa. Buscábamos intimidad en los lugares más inesperados. La vieja casa, que me parecía oscura y vacía tras la muerte de mi marido, de repente cobró vida. Cada habitación, cada rincón se convirtió en nuestro refugio secreto, en el lugar donde nuestra pasión podía arder libremente, donde podíamos saciar nuestra sed el uno del otro. Nuestra primera noche en la biblioteca, incluso ahora, al recordarla, siento cómo se acelera mi respiración. Fue aterrador y al mismo tiempo increíblemente excitante. Sabíamos que los sirvientes podían entrar en cualquier momento, que Lily podría despertarse y salir a buscar a Max. Ese riesgo nos impulsaba, hacía que nuestros sentimientos fueran aún más intensos. Recuerdo cómo crujían las tablas del suelo bajo nosotros, cómo Max respiraba con dificultad, y ese sonido se mezclaba con mi propia respiración. En la oscuridad, entre libros antiguos y telarañas, nos fundimos en uno solo,
como si intentáramos saciar una sed insaciable. Cada vez que encontrábamos un nuevo lugar para nuestros encuentros, era un desafío. Los rincones abandonados del jardín, donde los sirvientes podían encontrarnos, e incluso el ático, al que nunca antes había subido, se convirtieron en nuestro santuario de pasión. Sentía que perdía el control, pero no podía detenerme. Era como un juego al borde, donde cada nuevo paso podría ser el último, pero eso solo lo hacía más interesante. Al principio todo parecía una aventura emocionante. Pensaba que podría controlarlo, que podría detenerme en cualquier momento. Pero pronto me di cuenta de que este juego se había convertido en algo mucho más grande para mí. Max se convirtió en mi droga, en mi única fuente de placer y sufrimiento. Sabía que no podría vivir sin él, que él se había convertido en parte de mí, en esa parte que me hacía sentir viva de nuevo. Cada vez que estábamos a solas, la pasión nos abrumaba con una nueva fuerza. Me olvidaba de todo, de Lily, del deber, de la moral. Solo quedábamos él y yo, y esa conexión loca que nos unía cada vez más. Sentía que nos consumíamos en ese fuego, pero no podía detenerme. Con cada día me convencía más de que no era solo un capricho, no era simplemente una pasión pasajera. Era algo mucho más profundo, algo que no se podía ignorar. Obsesión. Es una palabra que muchas personas usan a la ligera, sin entender toda su profundidad y peligro. Pero ahora sé lo que significa. Max no era solo un hombre para mí, no solo un amante, sino una verdadera obsesión que no podía sacar de mi cabeza. Con cada día, él ocupaba más mis pensamientos, mis sueños, y ya no podía deshacerme de él, aunque lo deseara. Cada mañana me despertaba con un solo pensamiento: ¿cuándo lo veré de nuevo? Todo mi día giraba en torno a la espera de ese encuentro. Captaba su mirada en la mesa, cuando todos nos sentábamos juntos en las cenas familiares. Esperaba el momento en que Lily se diera la vuelta para captar su mirada, ver en sus ojos el mismo deseo que en los míos. Incluso cuando caminaban por el jardín de la mano, los seguía a la distancia, deseando que su mano estuviera en la mía, que sus palabras fueran dirigidas a mí. Ese fuego que ardía dentro de mí no era solo pasión, era algo más, algo que no se podía apagar. Me consumía por dentro, quemando mi alma y dejando solo cenizas. Sabía que estaba mal, que estaba jugando con un fuego que podía destruirlo todo. Veía cómo Lily miraba a Max con amor, cómo confiaba en él, y cada vez esa confianza me pesaba como una enorme piedra en el pecho. Pero en cuanto Max aparecía, toda mi determinación desaparecía. Todos los principios, toda la moral, toda mi cordura quedaban en segundo plano. Solo quedaba un pensamiento: estar cerca de él, sentirlo, disfrutar de cada segundo hasta que desapareciera. Buscaba pretextos para estar a solas con él. Si Lily salía por algún asunto o simplemente se ausentaba de la habitación por un momento, inmediatamente lo seguía. Incluso una simple conversación con él era una fuente de placer para mí. Miraba cómo sus labios se movían, cómo brillaban sus ojos, y en cada uno de sus movimientos veía un significado oculto, como si cada frase suya fuera solo un pretexto para estar más cerca de mí. A veces me sorprendía sintiendo celos, queriendo que él me perteneciera solo a mí, pero entendía que eso era imposible. Lily era su esposa, mi hija, y entre ellos había un vínculo que no podía romper. Pero qué doloroso era verlo abrazarla, susurrarle algo al oído, cuando sabía que sus pensamientos, al igual que los míos, estaban dirigidos el uno al otro. Esa doble vida, ese engaño, se volvieron insoportables para mí, pero no podía detenerme. Cada vez que estábamos a solas, me sumergía en ese sentimiento de cabeza. En esos momentos todo el mundo desaparecía. Solo existíamos él y yo, nuestros cuerpos, nuestros corazones, nuestras almas entrelazadas en una sola. Toda mi vida se reducía a esos breves momentos en los que podía estar con él,
sentirlo cerca. Ninguna otra realidad importaba. Pero en cuanto se iba, una ola de culpa me invadía. Sabía que estaba traicionando a mi hija, que estaba traicionando todo en lo que creía, pero no podía hacer nada al respecto. Esta obsesión comenzó a cambiarme. Me volví más nerviosa, irritable. La tensión dentro de mí crecía, y sabía que no podía continuar para siempre. Pero, ¿cómo encontrar una salida? ¿Cómo detener este torbellino de sentimientos que cada día me atrapaba más? ¿Cómo deshacerme de este fuego devorador que ardía cada vez más fuerte? Había más preguntas que respuestas, y cada día traía consigo más dilemas irresolubles. El día en que Max sugirió pasar un tiempo a solas, sentí una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Lily, cansada después de un largo día, se quedó en casa, y eso nos dio una rara oportunidad de escapar de su mirada, de su presencia que últimamente me presionaba como una sombra ineludible. Sabía que esa propuesta era arriesgada, pero al mismo tiempo, no podía rechazarla. El deseo de estar cerca de él, a solas, donde nadie pudiera vernos, era demasiado fuerte. Preparamos un pequeño picnic, una manta, una cesta con comida, y nos dirigimos al bosque que rodeaba mi casa. Siempre había amado ese bosque, su espesa vegetación, el silencio, solo interrumpido por el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Pero esta vez, el bosque me parecía aún más misterioso, aún más atractivo. Aquí, entre los árboles, podía olvidarme de todo, aunque solo fuera por un momento. Podía ser con él como realmente quería ser, sin preocuparme por la sociedad y sus expectativas. Tan pronto como nos adentramos en el bosque, el mundo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Ya no pensaba en Lily, en la casa, en nuestra complicada situación. Lo único que importaba era Max y yo, juntos en ese lugar apartado. Extendimos la manta en un pequeño claro, donde los rayos del sol se filtraban a través de la densa vegetación, creando un juego de luces y sombras, como si nos invitaran a sumergirnos en esa atmósfera mágica. Max estaba cerca, y sentía cómo, en su presencia, mi cuerpo y mi alma comenzaban a relajarse. Estaba sentado cerca de mí, y cada uno de sus movimientos, cada caricia, era como un soplo de aire fresco del que tanto carecía. En el momento en que tocó mi mano, sentí cómo todas mis preocupaciones comenzaban a derretirse, como el hielo bajo el sol de primavera. En ese momento me sentí más libre que nunca, libre de las ataduras morales, de la presión de la sociedad, de mi propia culpa. Aquí, en el bosque, lejos de las miradas ajenas, podía ser quien realmente era, una mujer que anhelaba amor y pasión. Pasamos todo el día disfrutando el uno del otro, olvidándonos de todo lo demás. Cada beso suyo, cada caricia, era como un bálsamo para mi alma agotada. No podía saciarme de ese momento, de esa sensación de que solo nos pertenecíamos el uno al otro. Sentía cómo cada instante con él me traía paz y alegría, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Era como un salvavidas, como un soplo de aire tras una larga inmersión bajo el agua. Pero incluso en esos momentos de felicidad, la sombra de la culpa no me abandonaba por completo. Era como una nube que se cernía sobre mí, incluso cuando el sol brillaba con fuerza. Sabía que esos minutos eran robados de mi hija, de su confianza en mí. Sabía que, a pesar de toda la pasión y el amor que sentía por Max, estaba traicionando a alguien que me importaba. Ese pensamiento aparecía y desaparecía, pero siempre permanecía en el borde de mi conciencia, recordándome que este paraíso podía convertirse en un infierno. Cuando el día comenzó a llegar a su fin y el sol empezó a ponerse en el horizonte, recogimos nuestras cosas y volvimos a casa. Lily nos recibió con una sonrisa, sin sospechar lo cerca que habíamos estado de cruzar otra línea. Sentí cómo mi corazón latía más rápido cuando ella abrazó a Max, y todo dentro de mí se contrajo por la culpa. Pero al mismo tiempo, no podía deshacerme de la sensación de que sin esos momentos con Max,
mi vida habría perdido todo sentido. En ese momento, mi vida era como caminar sobre una cuerda floja. Cada día era un equilibrio entre la pasión y el miedo, entre la alegría y la desesperación. Pero pronto comencé a notar que algo no iba bien. Mi cuerpo, que antes manejaba fácilmente cualquier carga, comenzó a dar señales de advertencia. Al principio eran solo leves molestias, fatiga de la que no podía deshacerme ni siquiera después de un largo sueño, dolores de cabeza que aparecían de la nada y no se iban, por más que intentara ignorarlos. Intentaba achacar todo esto a la tensión nerviosa, al estrés de nuestra situación con Max, pero en el fondo, sabía que era algo más. Con el tiempo, mi estado empeoró. Empecé a notar que incluso las cosas más simples, como subir las escaleras o mantener una conversación larga, me agotaban. Los mareos se volvieron más frecuentes, y sentía como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies, como si el mundo a mi alrededor comenzara a tambalearse y perder sus contornos. A veces me parecía que iba a perder el conocimiento, y eso me aterrorizaba. Pero lo que más me asustaba era que no podía encontrar la fuerza para pedir ayuda. Estaba demasiado ocupada tratando de mantener nuestro secreto con Max, de mantener la ilusión de una vida normal, y por eso seguía ignorando síntomas cada vez más evidentes. Max, por supuesto, notó los cambios en mí. Veía que me estaba debilitando, que mi espíritu habitual estaba decayendo, pero no le daba mucha importancia pensando que simplemente estaba cansada, que necesitaba descansar más. Intentaba tranquilizarme. Me decía que todo estaría bien, que solo necesitaba un poco de tiempo para mí misma. Y quería creerle, quería calmarme pensando que todo pasaría. Pero la ansiedad dentro de mí crecía, rompiendo todos mis intentos de aferrarme a esta ilusión de normalidad. Lily comenzó a notar los cambios en mí incluso antes que Max. Empezó a mirarme más de cerca. Sus miradas se detenían más en mi rostro, como si intentara comprender algo, descubrir algo. Sus preguntas se volvían cada vez más insistentes y me resultaba cada vez más difícil ocultar mi estado. Sabía que no podía seguir así, pero al mismo tiempo no podía confesarle lo que estaba pasando. Veía cómo se preocupaba, cómo su intuición le decía que algo no estaba bien. Cada una de sus miradas era como un golpe en mi corazón, recordándome lo lejos que había llegado en este juego que comenzaba a destruirme. Me resultaba cada vez más difícil mantener la apariencia de una vida normal. Las cosas cotidianas que antes no me costaban ningún esfuerzo, ahora me parecían insoportables. Sentía cómo me abandonaban las fuerzas, cómo cada día se convertía en una lucha conmigo misma. La inquietud interna crecía cada día, como si estuviera atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Comprendía que este juego en el que me había metido no solo era peligroso, sino que ya había comenzado a destruirme. Pero no podía detenerme. Estaba como hipnotizada, atraída por este abismo, por este fuego que ardía con más fuerza. Sabía que debía dar un paso atrás, que debía detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando cada momento con Max era para mí como un soplo de aire fresco que tanto necesitaba? ¿Cómo podía renunciar a esos encuentros, a esa sensación de vida, cuando todo lo demás parecía tan vacío y sin sentido? La inquietud interior, como una sombra, me seguía, volviéndose cada vez más pesada con cada día que pasaba. Parecía que mi vida se había convertido en un interminable juego de supervivencia, en el que equilibraba constantemente entre la pasión y el miedo, entre el deseo de estar cerca de Max y el terror de que esta relación pudiera destruir todo lo que me importaba. Cada vez que nos encontrábamos, sentía cómo el fuego dentro de mí se encendía, pero ese mismo fuego comenzaba a consumirme por dentro, dejando solo cenizas. Con cada día que pasaba, mis fuerzas se desvanecían, y junto con ellas crecía la sensación de una catástrofe inminente. Sabía que ya no podía seguir viviendo como antes, pero no sabía cómo salir de esta trampa que yo misma había creado. Sentía que nuestro romance se estaba convirtiendo en un juego peligroso,
y cada vez nuestras citas se volvían más arriesgadas. Parecía que el mundo a nuestro alrededor se estaba reduciendo, que el espacio para maniobrar se hacía cada vez más pequeño, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Lily, mi querida Lily. Cada vez pasaba más tiempo en casa, su presencia se hacía cada vez más palpable. Veía cómo me observaba con atención, cómo sus ojos analizaban cada detalle de mi comportamiento. No decía nada directamente, pero yo sabía que sospechaba algo. Tal vez ya había empezado a juntar las piezas del rompecabezas con fragmentos de conversaciones, mi estado, pequeños detalles que Max y yo no habíamos podido ocultar por completo. Cada una de sus miradas, cada uno de sus movimientos me recordaban que el secreto podía revelarse en cualquier momento. Sentía que el momento de la verdad se acercaba, que la realidad estaba a punto de salir a la luz, y ese miedo literalmente me paralizaba. Comencé a temer cada palabra, cada toque accidental, como si cualquiera de ellos pudiera ser la chispa que encendería el fuego y destruiría todo a nuestro alrededor. Mi vida se había convertido en la espera de una catástrofe, y esa espera me estaba devorando por dentro. Sabía que nuestro romance estaba destruyendo todo lo que amaba, pero cada vez que Max estaba cerca, olvidaba todas las amenazas, todos los problemas. Su presencia era como una droga. Sabía que era destructiva, pero no podía renunciar a ella. Cuando Max se iba, la realidad me envolvía de nuevo. Al quedarme sola, sentía todo el peso de mi culpa, toda la desesperanza de mi situación. Sabía que esta relación me estaba llevando a la perdición, que no solo estaba perdiendo fuerzas, sino también mi alma. Pero cambiar algo ya era imposible. Me encontraba atrapada en mis propios sentimientos, y esa trampa se cerraba cada día más fuerte. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y destruiría todo lo que tenía, pero no podía encontrar la fuerza para romper este círculo vicioso. A veces me parecía que toda mi vida no había sido más que una sucesión de elecciones incorrectas que me llevaban inevitablemente a la caída. Esa noche, cuando Lily finalmente descubrió nuestro secreto, se convirtió en el momento en que todo lo que había intentado mantener en secreto se desmoronó como un castillo de naipes bajo un fuerte viento. Aún no puedo creer que realmente sucedió, que con mis propias manos destruí la vida de mi hija, mi propia vida. ¿Y todo para qué? Por una pasión que al final resultó ser destructiva. Max y yo nos volvimos a encontrar en el viejo invernadero, nuestro refugio secreto, donde podíamos permitirnos olvidar todo y simplemente estar juntos. Ese lugar se había convertido en una especie de paraíso para nosotros, donde el mundo exterior no existía, donde no había lugar para la culpa ni el miedo. Pero esa fatídica noche, nuestro paraíso se convirtió en una trampa. Recuerdo cómo nos perdimos en un beso, olvidándonos de todo en el mundo. En ese momento, solo sentía sus manos, deslizándose suavemente por mi cuerpo, su respiración mezclándose con la mía. A nuestro alrededor había silencio. Solo el suave susurro de las hojas y el débil aroma de las flores del invernadero. Pensé que este sería otro momento que podríamos llevarnos con nosotros, esconder de todos, como una joya preciosa en un cofre. Pero de repente, la puerta del invernadero se abrió de golpe. En ese instante el tiempo se detuvo. Lily estaba en el umbral, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. Esa era una mirada que nunca olvidaré. En sus ojos no había sorpresa ni preguntas, solo pura ira y traición. No era solo celos, era la comprensión de que su propia madre la había traicionado en el sentido más profundo, destruyendo toda la confianza que había entre nosotras. Recuerdo cómo mi corazón se detuvo, cómo un escalofrío recorrió mi cuerpo. No pude pronunciar ni una palabra. Todas las excusas que había preparado mentalmente en caso de ser descubierta, en ese momento parecían vacías y sin sentido. Max también se quedó paralizado. Su rostro palideció, y vi en sus ojos el miedo a lo que iba a suceder, a lo que habíamos hecho. Lily no hizo un escándalo, no gritó. Simplemente se quedó allí, mirándonos,
y su silencio era peor que cualquier palabra. Parecía que nos daba tiempo para comprender la profundidad de nuestra caída, todo el dolor que habíamos causado. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se fue, dejándonos solos con nuestra vergüenza. Pero sabía que eso era solo el comienzo. Lily siempre había sido inteligente y decidida. Nunca había sido de las que actúan impulsivamente. Si había planeado algo, tenía que ser terrible, y sabía que no descansaría hasta llevarlo a cabo. Su mirada, esa última mirada que me lanzó, era una despedida. Era la mirada de alguien que rompe todos los lazos para siempre, pero que antes de hacerlo planea dejar una marca imborrable, un dolor que tendría que llevar conmigo por el resto de mi vida. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada en mi cama, sintiendo cómo el frío miedo me envolvía lentamente, como una serpiente venenosa. Algo dentro de mí me decía que se avecinaba un desastre, pero intentaba calmarme, convenciéndome de que todo estaría bien. Pero el corazón, como siempre, sabía mejor. Se encogía de temor, de la sensación de que toda mi vida estaba al borde de la destrucción. Y como resultó, mis peores temores se hicieron realidad. Tarde en la noche, la puerta de mi dormitorio se abrió silenciosamente y vi a Lily de pie en el umbral. Su rostro era de mármol, desprovisto de cualquier emoción, y sus ojos, fríos como el hielo. En esos ojos no había lugar para el dolor ni para la ira, solo una calma glacial que daba aún más miedo. Lo sabía todo. Nos había visto, y ahora había llegado el momento de pagar. Lily no hizo un escándalo, no gritó ni agitó las manos. No. En lugar de eso, actuó con frialdad y cálculo, como si hubiera estado planeando este momento durante mucho tiempo. Me di cuenta de que la persona que estaba frente a mí no era mi hija, sino una desconocida, cuyo único sentimiento era el deseo de venganza. Con calma, casi con indiferencia, me ató, dejándome sin posibilidad de moverme. Sentí cómo las cuerdas apretaban mis muñecas e intenté resistirme, pero su fuerza, impulsada por la furia y la traición, era mucho mayor de lo que podía imaginar. Luego, Lily se dirigió a la habitación de Max, que dormía en la habitación contigua, e hizo lo mismo con él. Cuando regresó, sus ojos brillaban con un fuego frío e implacable. Estábamos indefensos ante su voluntad, como moscas atrapadas en una telaraña. Nos llevó a la parte vieja de la casa, a esas habitaciones donde nunca había pisado un sirviente. Esos lugares siempre me habían parecido oscuros, como olvidados por el tiempo, pero ahora se habían convertido en el escenario de nuestro castigo. Traté de entender lo que planeaba, pero cada vez que intentaba decir algo, ella solo me miraba con esa misma calma gélida, y mis palabras se quedaban atascadas en mi garganta. Lily empezó a hablar. Su voz era suave, pero cada palabra cortaba como un cuchillo. Sabía cómo hacerme daño, cómo presionar los puntos más vulnerables, donde mi culpa y miedo eran más agudos. Nos acusó de traición, de haber destruido su vida, su fe en nosotros, y sus palabras caían sobre mí como piedras pesadas. Veía cómo destruía todo lo que teníamos, cada vínculo, cada sentimiento que alguna vez existió entre nosotros. Max intentó liberarse, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Lily disfrutaba de nuestro miedo, de nuestros intentos patéticos de escapar de esta trampa. Su deleite ante nuestro sufrimiento era tan evidente que comencé a temer no por mí, sino por ella. En ese momento, comprendí que no solo había perdido a Max, no solo a mi familia, sino también a mi hija. Esa Lily que conocía y amaba había desaparecido, dejando lugar a esta mujer cruel e implacable que estaba frente a mí. Esa noche se convirtió en una pesadilla para mí. Todo lo que amaba, todo por lo que vivía, se desmoronó. Y fui yo quien lo destruyó. Mi pasión por Max, mi deseo, que me parecía un escape de la soledad, se transformó en una fuerza destructiva que acabó con todo lo que tenía.
Me di cuenta de que esta pesadilla que se desarrollaba ante mis ojos era el resultado de mi propia insensatez. Lily simplemente terminó lo que yo misma había comenzado. Capítulo 3. La caída. Cuando la policía, llamada por los vecinos, finalmente nos encontró, estaba casi inconsciente. Todo lo que sucedía a mi alrededor me parecía irreal, como si fuera una escena de una pesadilla de la que no podía despertar. En esa pesadilla, escuchaba voces apagadas, veía siluetas borrosas de personas, pero nada de eso importaba. Lo único que sentía era vacío, un vacío profundo y sin fin que me llenaba por completo, dejando dentro solo un terror helado y un sentimiento de pérdida total. Lily desapareció como un fantasma, dejando tras de sí solo las frías huellas de su venganza. No estaba allí cuando nos encontraron, y sabía que nunca la volvería a ver. Se fue, dejándonos agotados, destrozados, sin ninguna esperanza de redención. En ese momento, comprendí que mi vida, mi mundo, todo lo que tenía valor para mí, se había destruido para siempre. Me llevaron al hospital, pero no era un hospital donde sanan el cuerpo. Mi estado era tal que ya no podía resistirme, ya no podía ocultar mis emociones. Todo lo que quedaba en mí era horror y vacío, como si alguien me hubiera arrancado el alma, dejando solo una cáscara incapaz de sentir o pensar. Cuando me llevaron a la clínica psiquiátrica, ya no intenté luchar. Simplemente me dejé llevar, sin ver sentido en resistirme. La clínica se convirtió en mi nuevo hogar, cuyas frías paredes reflejaban mi estado interior. En este nuevo mundo no había lugar para la pasión, ni para el dolor, ni para la alegría. Todo lo que alguna vez me hizo sentir viva había desaparecido. Me quedé sola, despojada de todo lo que alguna vez tuve. Mi hija, mi familia, incluso mi pasión, todo desapareció en un instante, dejándome sola con mis pensamientos. A veces me sentaba en mi habitación y pensaba en cómo una pasión fatal me había llevado a la ruina. ¿Cómo pude equivocarme tanto? ¿Cómo pude permitir que me arrastrara hasta el fondo sin ver que ese abismo me estaba tragando? No solo perdí a mi hija, también me perdí a mí misma. Lily era el ancla que me mantenía conectada con la realidad, y cuando ella se fue, lo perdí todo. Recordando su mirada helada, comprendía que era completamente responsable de lo que sucedió. Fue mi error, mi pasión, la que destruyó todo lo que me importaba. El tiempo en la clínica pasaba lentamente. Cada día era igual al anterior, y cada uno de ellos me recordaba mi caída. Me quedaba sola con mis pensamientos, con mi dolor, y no podía encontrar la fuerza para seguir adelante. Todo lo que podía hacer era reflexionar sobre cómo una pasión fatal había destruido mi vida. Cómo permití que esa pasión me consumiera por completo.